Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a realizar un ejercicio de balances de materia y energía, y la aplicación está orientada al proceso de cocción de una pechuga. Observemos el enunciado. Una pechuga de pollo cruda de aproximadamente 1.4 libras está almacenada a 4 grados centígrados en el refrigerador, es decir, su temperatura inicial es de 4 grados centígrados. Para cocinar esta pechuga se empleará agua caliente a 90 grados centígrados, que es la temperatura inicial del agua. Después del proceso se determinó que la temperatura de la pechuga fue de 75 grados centígrados, mientras que la temperatura del agua fue de 30 grados centígrados. ¿Cuánta agua se requiere para cocinar esta pechuga? Ok, desarrollemos nuestro ejercicio. Para eso vamos a utilizar una pizarra digital para consignar toda esta información. En el ejercicio establecen que una pechuga entra a un proceso, y este proceso, que es básicamente la cocción de la pechuga, inicialmente la masa 1 o la corriente 1 está orientada a la pechuga. Esta pechuga tiene inicialmente una temperatura de 4 grados centígrados. 4 grados centígrados. Y sale a través del proceso, y esta pechuga finalmente tiene una temperatura estimada de 75 grados. Es decir, sale a una temperatura de 75 grados centígrados. ¿Quién está realizando el proceso de calentamiento? Inicialmente es el agua la que está proporcionando esa energía. Vamos a representarla de un color azul, es decir, a través de este proceso entra agua y esa agua sale del proceso. La temperatura inicial de esta agua es aproximadamente de 90 grados centígrados. Es la temperatura a la que entra el agua. Y al final, este cede una gran cantidad de calor y sale aproximadamente a 30 grados centígrados. Es decir, vamos a nombrar cada una de estas corrientes. Las corrientes de entrada, recuerden que se nombran primero que las corrientes de salida. Primero nuestro producto de interés y después el que realiza o aporta la energía. Es decir, que debemos nombrar el agua que sale como la masa 3 y nuestro producto final, que es nuestro producto de interés, aproximadamente debe ser la corriente 4. En estos momentos conocemos también que la masa 1 es aproximadamente 1.4 libras. Como no nos brindan información con respecto a que esta pechuga pueda ganar o pueda perder agua durante el proceso, asumiremos que la masa 1, tanto la masa 4, no cambia durante el proceso. Es decir, al final las dos son igual a 1.4 libras. Tenemos ya consignada esta información. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo en estos momentos de cuánta agua se necesita, podríamos aplicar el principio de la ley de la conservación de la masa. Es decir, la sumatoria de las masas a la entrada son igual a la sumatoria de masas a la salida. Si nosotros tenemos esta noción, entonces podríamos empezar a sumar en la parte izquierda. ¿Quiénes son las entradas?
la masa de la pechuga y la masa del agua. Es decir, M1, masa de la pechuga que entra, más M2, la masa del agua. Al final tenemos dos salidas, es decir, M3, que es la masa del agua, y M4, la masa de la pechuga completamente cocida. Es decir, tenemos aproximadamente aquí M3 más M4. En este proceso recordemos que, de acuerdo con la información, M1 y M4 son iguales. Es decir, al reemplazar M1 por M4, entonces vamos a tener M1 más M2. Este lado de la ecuación se conserva, M3, y como ya sabemos que M4 es igual que M1, entonces aquí podemos escribir esta ecuación. Si nosotros entonces seguimos en el proceso, podríamos involucrar o hacer que M1 y M1 queden del mismo lado de la ecuación. Es decir, M1, este M1 que está en la parte derecha, lo pasamos a restar al otro lado y nos queda M3 de este lado de la ecuación menos M2. Recordemos que como M1 menos M1, al final esto es igual a 0, los dos se cancelan, M3 menos M2 es igual a 0, lo cual quiere decir que M3 es igual a M2. Observen que planteando un balance de materia no podríamos establecer cuánto vale la masa 2 ni la masa 3. Sabemos que van a ser la misma, pero no podemos determinar cuánto. O sea que de esta manera debemos plantear una herramienta diferente, que es el principio de la conservación de la energía. Recuerden que en este material de clase, para quienes están viendo el curso, podemos establecer que por medio de la ley de la conservación de la energía, toda la energía que entra menos la sumatoria de todas las energías que salen menos el valor de Q, es decir, si en este sistema que estamos viendo nuestra orientación es que Q representa el calor que sale, mientras que W representa la cantidad de trabajo a través de un proceso de expansión o de compresión que se está realizando, es igual a el cambio en la energía total del sistema. En términos prácticos, ¿qué podemos o cómo podemos utilizar esta ecuación? Energía que entra menos energía a la salida menos Q más W, que es el trabajo, es igual al cambio de energía en el sistema. Como en nuestro sistema no se afirma que haya un proceso en el cual se incorpore o salga energía del sistema, o se realice un trabajo, o haya un cambio de energía a través del tiempo, pues entonces todos estos términos se hacen cero. Todos estos tres términos se hacen cero. Es decir, por medio de la conservación o el principio de la conservación de la energía, la sumatoria de entalpías o de energía lo vamos a representar con una H, Hin menos sumatoria de energías a la salida es igual a 0. De una forma práctica podemos pasar este término de la ecuación al lado derecho para que quede la sumatoria de energías o de entalpías a la entrada es igual a la sumatoria de entalpías a la salida. En términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? La energía que entra en el sistema es la misma que sale. Representemos todas las energías que entran en el sistema. Para ello, recuerden que
para todos los sistemas en donde se plantea un balance de energía, es necesario establecer dos valores de referencia. El primero es la temperatura de referencia del sistema y el segundo es cuál es el estado de referencia del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el calor es un fenómeno que solo podemos identificar por medio de las diferencias de temperaturas o los cambios de estado. Si no hay un cambio de estado ni hay un cambio de energía, pues entonces no hay una entalpía ni hay un calor en el sistema. Por tanto, debemos definir desde qué temperatura de referencia vamos a trabajar. La temperatura de referencia hace relación a cuál será el punto de partida del calor. Es decir, si tomamos que nuestro punto de referencia del sistema es 0 grados centígrados, entonces para cada una de estas entradas y salidas debemos determinar la cantidad de energía necesaria para alcanzar primero 4 grados centígrados, 90, 30 y 75 grados. Mientras que el estado de referencia hace relación a cuál es ese estado en el cual están la mayoría de las materias primas. En nuestro caso, la mayoría de estas materias primas se comportan como alimentos que son más parecidos a un líquido. La pechuga, pues si bien tiene muchos componentes que son sólidos, pues recordemos el contenido de humedad de una pechuga. Podemos investigar, por ejemplo, en internet cuál será el contenido de humedad de una pechuga. Contenido de humedad de una pechuga de pollo. Observemos, busquemos de pronto en esta información si de pronto hay un análisis nutricional, si podemos saber cuánto posee. Podemos buscar o preguntarle, por ejemplo, a Copiloto cuál es el contenido de humedad de una pechuga de pollo. Dice, el contenido de humedad de una pechuga de pollo es de aproximadamente 71.6 gramos por cada 100 gramos. Es decir, que mayoritariamente este producto es agua, 71.6%. Es decir, el contenido de humedad de la pechuga de la corriente 1 es de 71, démoslo de nuevo, 71.6, 0.716. ¿Cómo vamos a asumir que el contenido de humedad final de la pechuga es el mismo? Entonces la mayoría de estas materias primas estarán en un estado líquido. Este estado líquido en función de la pechuga a la entrada y la pechuga a la salida. Además, nos dicen que es agua el principal medio de calentamiento. Como es agua el primer medio de calentamiento, pues entonces en las dos corrientes o en todas las corrientes, el estado que va a predominar es el líquido. Vamos a ponerle L de líquido a cada una de estas corrientes. Ok, entonces ya podemos establecer nuestro balance de energía a partir de esta ecuación. ¿Cómo establecemos la entalpía de cada una de estas? Vamos a empezar con T1. En este caso entra una determinada cantidad de masa que está a esta temperatura. Dado que el estado es el líquido y nuestro estado de referencia es el líquido, calor latente no hay o no se presenta calor latente.
dado que el calor latente está relacionado con un cambio de fase, mientras que el calor sensible está relacionado con un cambio de temperatura. Es decir, que la entalpía para la corriente 1 será M1 por la entalpía del calor sensible. ¿Cuál es la entalpía del calor sensible? Su capacidad calorífica. ¿A qué temperatura? Debemos usar la temperatura inicial desde la cual parte el producto. Es decir, que como nuestro estado de referencia es 0 grados centígrados, entonces desde ese punto deberá partir. Se sub P de nuestro producto a 0 grados centígrados por la temperatura final, es decir, la temperatura 1 menos la temperatura de referencia. Ya hemos determinado cuál es el calor sensible de la entrada número 1. Ahora hagamos el mismo proceso para la entrada número 2. En este caso estamos hablando de la pechuga. Este que está aquí es la pechuga. Más la masa número 2 por, en este caso también tenemos que el estado predominante es el líquido, por tanto debe ser calor sensible, por el C sub P del agua. Como nuestro estado o nuestra temperatura de referencia es 0 grados centígrados, desde ahí debe partir. Debemos buscar el C sub P del agua a 0 grados centígrados por la temperatura final a la que llega esta agua, es decir, se debe calentar hasta los 90 grados centígrados. ¿Y desde qué temperatura inicia el proceso? Desde la temperatura de referencia. Aquí hemos determinado cuál es la entalpía a la entrada para el proceso, es decir, esta que está aquí. Vamos a realizar el mismo proceso para la entalpía o la sumatoria de entalpía a la salida. La estructura es muy similar en función de que vamos a trabajar con M3 y M4. Vamos a calcular primero para M3 cuál sería su entalpía. M3, que sería la masa, por, en este caso, como el estado que predomina es el líquido y la temperatura 30 es diferente a la temperatura de referencia 0 grados centígrados, entonces hay calor sensible. El calor sensible, ¿cómo se representa? Como C sub P del agua a 0 grados centígrados por la diferencia de temperaturas. Hay que llegar hasta una temperatura de 30 grados centígrados, que es de 3, menos la temperatura de referencia, que es 0 grados centígrados, más la corriente número 4, que es M4, por, como el estado que predomina es el líquido, pues entonces aquí nosotros vamos a tener calor sensible. El calor sensible o cambio de temperatura es el C sub P de la pechuga. En este caso, como nuestro estado, como nuestra temperatura de referencia es 0 grados, entonces vamos a determinarlo a esta temperatura y después lo vamos a multiplicar por aproximadamente, aquí tenemos que la temperatura es T4 menos T0 o T de referencia. De esta manera hemos determinado cuál es la sumatoria del calor sensible a la entrada y la diferencia, o más bien la sumatoria del calor sensible a la salida. Vamos entonces a determinar cada una de estas entalpías. Vamos a hacer el cálculo. Vamos entonces, primero, tengamos en cuenta que como la temperatura de referencia es 0 grados centígrados,
Entonces todas las zonas en donde estemos restando esta temperatura de referencia será igual a 0 grados centígrados. Por tanto, para temas prácticos lo podríamos cancelar. Calculemos entonces la sumatoria de entalpías a la entrada. En estos momentos sabemos que M1, que es este, está multiplicado por el C sub P de la pechuga, por T1 menos T de referencia. Tengamos en cuenta que como la masa 1 es igual a 1.4 libras, y el sistema en el cual nosotros vamos a trabajar es el sistema internacional, entonces debemos cambiar las unidades de libras por kilogramos. Podemos utilizar varias herramientas. Una de ellas es buscar una tabla, un libro en el cual esté la conversión de unidades. Tabla de conversiones. Vamos a utilizar la tabla de conversiones que está disponible en el libro Procesos de Transportes y Operaciones Unitarias para masa, en el cual se establece que una libra de masa es aproximadamente a 453.59 gramos. 453.59 gramos. A esto hace relación a una libra. De esta manera cancelamos las unidades y al realizar la operación en la calculadora por 453.59 obtenemos que es aproximadamente 635 gramos. En temas prácticos, sabemos que en gramos podemos dejar las unidades, sin embargo, cuando encontremos todos los C sub P, estos van a estar en kilogramos. Entonces sabemos que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Cancelamos unidades de gramos y por medio de esta operación podemos dividirlo entre 1000 y sabemos que la masa de la pechuga es de aproximadamente 0.635. Ok, podemos entonces empezar a trabajar. Calculemos la sumatoria de masas a la entrada. Tenemos M1, que lo acabamos de determinar, que es 0.635 kilogramos por el C sub P de la pechuga. En estos momentos no conocemos cuál es el C sub P de la pechuga. ¿Cómo podemos determinar el C sub P de la pechuga? Aquí en el material de clase que les he compartido hay unas relaciones en donde se puede establecer por medio de un sistema binario cuál es la cantidad o la capacidad calorífica de un sistema con base en el contenido de humedad. Para hacer esta operación debemos entonces multiplicar 3.44 por el contenido de humedad de la pechuga, que es aproximadamente 71.6%. Observemos, volvamos, 0.716.
material de clase 3.44 por 0.716 más 0.837. El C sub P de la pechuga es de aproximadamente 3.3 kilojulios sobre kilogramo grado centígrado. Las unidades son kilojulios porque representan la cantidad de energía. Kilojulios sobre kilogramo por grado centígrado. 3.33 kilojulios sobre kilogramo grado centígrado. Recuerden que se multiplica por la diferencia de temperaturas, T1 menos T de referencia. Al utilizar T de referencia como 0, pues entonces es básicamente multiplicar solo por T1, en donde T1 es 4 grados centígrados. Muy bien. La siguiente parte de la ecuación es utilizar la masa del agua, en este caso la desconocemos, M2, por el C sub P del agua a 0 grados centígrados. ¿Qué podemos hacer dentro del material de clase? Y para quienes estén viendo este video, pues podremos evaluar cuál es el efecto que tiene la temperatura del agua en el valor del C sub P. Observemos que a 0 grados centígrados el C sub P del agua es 4.22. Es decir, por 4.22 kilojulios sobre kilogramo por grado centígrado. Este después se multiplicará por la temperatura número 2 menos la temperatura de referencia. Como la temperatura de referencia es 0, entonces solo multiplicaremos por T2, que es 90 grados centígrados. En este sistema tenemos una incógnita es la única que desconocemos, M2. Sin embargo, recuerden que esta ecuación está igualada con la sumatoria de entalpía a la salida de este sistema. Vamos a hacer entonces el cálculo. De acuerdo con la entalpía a la salida, es M3 la corriente número 3 que hace relación al agua. En este caso vamos a dejarla igual que M2 porque ya sabemos que la misma agua que entra sale en el sistema por medio de esta ecuación. M2, ¿por quién? Por el C sub P a 30 grados centígrados. ¿Cómo buscamos el C sub P del agua a 30 grados centígrados? Volvemos al material de clase y buscamos la temperatura de 30 grados centígrados. Observamos que es 4.181. Kilojulios sobre kilogramo por grado centígrado por la diferencia en las temperaturas. ¿Cuál será la diferencia en las temperaturas? 30 grados, que es la temperatura a la cual sale el sistema, 30 grados centígrados, menos la temperatura de referencia, que es 0.
que por propósitos técnicos pues no vale la pena incluirlo dentro de la ecuación. Determinemos entonces la entalpía relacionada con M4. La entalpía relacionada con M4 es M4, que sabemos que es la misma masa de la pechuga porque no ha cambiado, sigue siendo 0.635 kilogramos de pechuga por, vamos a asumir que el CSUP de la pechuga es el mismo porque no tenemos datos acerca de la pechuga con la diferencia de temperatura, es decir, 3.33 kilojulios sobre kilogramo por grado centígrado por la temperatura D4 menos la temperatura de referencia. La temperatura a la cual sale la pechuga es de 75 grados. Sin embargo, pues no vale la pena poner el menos 0. Vamos entonces a hacer los cálculos numéricos y vamos a observar que dentro de esta ecuación solo hay una incógnita que es la misma de la anterior ecuación, que es M2. Podríamos igualar estas dos ecuaciones y después despejar el valor de M2. ¿Qué vamos a hacer? Primero reemplazamos para que sepamos cada uno de los valores que hemos utilizado el día de hoy, ¿a qué corresponde? Vamos a hacer el cálculo para la sumatoria de la entalpía a la salida. Hagamos el cálculo. Vamos a utilizar nuestra herramienta calculadora, también podríamos utilizar Excel. Dentro de nuestra calculadora, ¿qué operaciones vamos a realizar? Vamos a tomar 0.635, que es la masa de la pechuga, por 3.33. Después de esto lo vamos a multiplicar por 4, que es la temperatura, es decir, 8.4582. Vamos a utilizar este valor, lo vamos a utilizar con dos cifras significativas, con dos cifras decimales. Aquí en este procedimiento tenemos kilogramos, se divide con kilogramos y después grados centígrados con grados centígrados. Las unidades que se conservan son unidades de energía, kilojulios, más M2. No podemos realizar ninguna operación a través de este, no conocemos su valor, pero podemos multiplicar 4.22 por 90. $379.8. Observemos qué unidades se conservan. Grados centígrados con grados centígrados se cancelan y se conservan unidades de kilojulios sobre kilogramo. En esta operación hemos avanzado, ya tenemos una expresión matemática para ella y también podemos determinar cuál es la sumatoria de las entalpías a la salida del sistema. Vamos a hacer entonces este cálculo.
¿Cómo se realiza el cálculo? Multiplicando 4.181 por 30. $125.43, pero primero se debe escribir cuál es el valor de la masa 2. M2 por el valor que acabamos de determinar, que es 125.43. Observemos cuáles son las unidades que se conservan. En este caso, grados centígrados con grados centígrados se cancela. Kilojulios sobre kilogramos. Más tenemos la masa de la pechuga por el soplo de la pechuga por la temperatura. La herramienta calculadora vamos a multiplicar 0.635 por 3.33 por 75. 158.59. Y las unidades que se conservan dentro de nuestro sistema están kilogramos con kilogramos se cancelan, kilojulios se conserva. Permítanme un momento, el computador se abrasca. Listo. Disculpe. Okay. Se conservan unidades de kilojulios dentro del sistema. Se cancelan también grados centígrados. Observemos que en este sistema de ecuaciones, al igualarlas, tanto la entalpía a la entrada como a la salida, vamos a tener solo la misma incógnita dentro del sistema, por lo cual podríamos despejar. Para propósitos técnicos, representaré cuál es la resta de las entalpías a la entrada menos la sumatoria de las entalpías a la salida. Y esto debe ser igual a 0, es decir, 8.46 kilojulios más 379.8 kilojulios sobre kilogramo menos la entalpía a la salida, es decir, vamos a reescribir estos valores pero ya en negativo, menos 125.43 kilojulios sobre kilogramo. Menos 158
159. Tenemos entonces esta expresión y al final sabemos que la resta de estas dos expresiones algebraicas debe ser igual a 0. En nuestro sistema olvidamos algo. Recuerden que tiene o que acompaña a este 125.43, el valor de M2. Y en la primera expresión que no escribimos también nos acompaña M2. O sea que estas dos expresiones matemáticas las podemos juntar porque tienen la misma incógnita, que es M2. Y al lado derecho de la ecuación vamos a conservar lo que sobra, lo que molesta, lo que estorba dentro de nuestro sistema. Aplicando factor común de M2, vamos a poder operar 379.8 menos 125 .43 kilojulios sobre kilogramo. Y al lado derecho de la ecuación quedará 158.59 kilojulios. Esta está restando. Cuando pasa al lado derecho pasa multiplicando, es decir, 158.59. Ya vamos a escribir las unidades, vamos a aplicar un factor común de esas unidades y le vamos, en este caso en el lado izquierdo, 8.46 está sumando, va a pasar a restar. Kilojulios. Podemos operar matemáticamente a través de nuestra calculadora restando 379 menos 125. 379.8 menos 125. 125.43. Tenemos que el valor es de 254.37, es decir, M2 por este valor 254.57 .37 kilojulios sobre kilogramo es igual a 158.5 menos 8.46. 158.59 menos 8.46, es decir, 150.13. Kilojulios.
podemos proceder a despejar cuál es el valor de M2. Podemos primero hacer podemos cancelar unidades. Al lado izquierdo cancelamos las unidades de kilojulios que están multiplicando y al lado derecho igual. Es como si estuviéramos dividiendo tanto en la parte izquierda como derecha entre kilojulios. Se conserva la ecuación. Es como multiplicar por 1 al lado izquierdo y multiplicar por 1 al lado derecho. Listo. Despejamos entonces M2 de nuestro sistema. Pasando a dividir este 254.37. Primero vamos a reescribir 150.13 kilojoules. Lo vamos ya hemos cancelado unidades de kilojoules. Lo vamos a dividir entre 254 punto 37. Y esto tiene unidades de sobre kilogramos. Recuerden que para poder realizar esta operación es como si tuviéramos un 1 en la parte inferior y por medio de producto de extremos sobre producto de medios se determina esta operación. Algunos hablan de esta operación como la ley de la oreja, pero la ley de la oreja no existe una ley con ese nombre. 150.13 dividido 254. 150.13 dividido 254.37. 0.59. Tenemos la cantidad de unidades en que termina 159, 0 kilogramos. Después de realizar todo este proceso, hemos observado a partir de los datos que proporcionaba el ejercicio que para calentar una pechuga que tiene un peso estimado de 0.635 kilogramos, en este sistema en donde entra a 4 grados centígrados y sale a 75, se requiere aproximadamente 0.59 kilogramos de agua en el sistema que entra a 90 grados y sale a 30 grados centígrados. De esta manera hemos realizado nuestro primer ejercicio de balances de energía. Espero que haya sido de utilidad para todos. Recuerden plantearse esta interrogante, es decir, van a modificar el ejercicio y van a suponer que en lugar de agua se va a proporcionar vapor de agua para calentar el sistema. Inicialmente, dentro del proceso, entra este vapor en forma gaseosa y sale del sistema como agua a la misma temperatura. Es decir, que solo cede calor latente. La pregunta entonces será: ¿cuánto vapor se requiere para cocinar la pechuga? La idea es que observen estas diferencias y comparen sus resultados. Gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos. Hasta luego.